denunciando este robo. Esto es un robo descarado que se está haciendo. O sea, usted piense, señor presidente, transfórmelo en dinero. ¿Cuánto significa un incremento para el 75% de la energía distribuida del país? Pero resulta que la Federación Chubutense de Cooperativas insulta al gobernador. Esto es la maldición de Malinche. Al revés. Sumisos son. Son sumisos. Están robando al país, como decía el diputado, y nadie dice nada. Calcaterra, Pagano y Midling son los dueños del 75% de las empresas que distribuyen en el país. Y el que fija la tarifa es el ex CEO de Shell. Para eso no hay plata para solicitar, para lo otro sí. Nada más, presidente, gracias. La palabra le ha pedido sobre el mismo tema el diputado López. Gracias, señor presidente. Comparto plenamente los dichos de los diputados preopinantes y en especial no voy a abundar en la cuestión de la solicitada de la Federación, en los términos y de otras actitudes, sobre todo relacionada con el respeto que se debe la cuestión institucional del gobernador de la provincia. Pero el diputado Grassini también hizo hincapié a que, por lo menos el día de la fecha, nos hemos enterado de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley de emergencia, que esto lo ha, en una sentencia interlocutoria, lo ha dispuesto la Cámara de Comodoro Rivadavia, que estaba compuesta con jueces. Y la verdad es que, ¿qué se puede esperar del burro más que una patada? Yo creo que todo el mundo sabía que cuando se trata de intereses de la corporación judicial, yo no conozco antecedentes de que vayan en contra de lo que están solicitando. Pero sí quería ahondar en algunas cuestiones relacionadas con el proceso, a partir de algunas consultas que he realizado. Y decirles que desde el 18 de mayo, la Fiscalía de Estado está solicitando la remisión de los expedientes de la Cámara al Superior Tribunal de Justicia, que esto lo ordenó el Superior Tribunal de Justicia el 18 de mayo, y volvió a reiterar para que remita la totalidad de los expedientes el día 6 de junio de este año, del año 2017. Después de que casi estuvieran un año cajoneados y sin tratar ninguna apelación solicitada por la Fiscalía de Estado. En el día de la fecha, obviamente esta sentencia lo que habilita es que aquellos quienes están alcanzados por el expediente se presenten en el Juzgado de Ejecución Penal, de Ejecución de número 1 de Comodoro Rivadavia, y comiencen a trabar los embargos en contra de las arcas públicas alicaídas, arcas públicas provinciales. Pero sí decir que en el día de la fecha la Fiscalía ha interpuesto un escrito solicitándole al Superior Tribunal de Justicia se abstenga, para obviamente que el superior le indique al Juzgado de Ejecución número 1 de Comodoro Rivadavia se abstenga de aplicar y de continuar con los procesos judiciales a partir de esta declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley de emergencia. Quería aclararlo, no sin antes mostrar preocupación por cuanto, como bien se establecía acá, y lo habían dicho fundamentalmente el diputado Grassini, poco importa la cuestión colectiva, sino más bien, vuelvo a repetir, en este caso eran con jueces que actuaron en la Cámara, poco interesa la cuestión colectiva, sino más bien los intereses individuales de todos quienes componen la corporación judicial. Eso es todo, señor presidente. Sí, no sé si voy a tener la posibilidad de hablar, porque la otra vez me quedé sin la posibilidad de hacerlo por falta de quórum, y por ahí adelantándome a lo que probablemente pueda decir algún diputado,
Yo quería pedir un minuto de silencio en homenaje a quien fuera ministro del Superior Tribunal de Justicia y que ha tenido por ahí obviamente aquí hay compañeros que lo conocen mucho más, ha tenido una dilatada trayectoria político-institucional en la provincia de Chubut, ocupando cargos en los distintos poderes del Estado, y aquellos que han tenido la suerte de conocerlo en profundidad hablan de una persona con mucha entereza y una persona noble, con mucha dedicación y la vida entera dedicada a la política. Me estoy refiriendo a Marcelo Guinle y por eso le pido a mis pares un minuto de silencio en su recordatorio. Muy bien, un minuto de silencio, por favor. ¿Continúa con la palabra? Nada más, señor presidente. Diputado Meseón había pedido la palabra, el uso de la palabra. Tiene la palabra. Sí, señor presidente, para referirme muy brevemente a lo que señalaba el diputado Jerónimo García. Cuando habla de Midland, de Calcaterra, es evidente, digamos, que la patria empresaria, la patria contratista no tiene ideología y se asocia con todo aquel que le permite hacer jugosos negocios. Y quiero recordar que Midland no es ajeno, digamos, a la historia de la provincia de Chubut, porque fue el socio de Ingentis, que fue favorecido a través de un vaciamiento de esa empresa que aún no ha sido debidamente investigada por la justicia, pese a que hay una denuncia que data del año 2012. Nada más que eso. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Dufour. Cuando justamente ingresaba hace un ratito, vi que la diputada Caminoa estaba presentando un proyecto de ley adhiriendo a una modificación que hubo de las leyes nacionales respecto al tema de presupuestos mínimos y manejo de bosques. No es la primera vez que nos pasa, que no lo consultamos y coincidimos en la presentación. Yo igual quería presentarlos porque yo estoy presentando dos leyes que son complementarias. Una es la adhesión, digo, para que lo miremos después en la comisión, y la otra, tomando el ejemplo nacional, hacer una modificación a la ley de manejo del fuego provincial que hace extensivo en la ley, además de la adhesión, agrega un artículo en la ley provincial que permite no cambiar el uso de los bosques después que han sido incendiados. Así que lo que quería era presentar los dos proyectos, que se les ingresó, y bueno, uno posiblemente sea muy idéntico, parecido al que presentó, pero creo que complementan las dos acciones. Muy bien, diputada. Pasa a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Alguna otra? Sí, tendría que estar pasando la de Hacienda también por algunas cuestiones. Nada bueno, más. a la Comisión de Presupuesto y Hacienda también. Sí, listo, gracias, nada más. ¿Los dos? Tiene la palabra la diputada Torres Otarola. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, en realidad quiero hacer comentario de dos cuestiones. Una es en términos al veto sobre el tema de la ley de endometriosis. Yo no pude estar el día que vino la gente de Ceros, sobre todo el señor Guillort, a dar explicaciones, inclusive dio explicaciones con respecto al caso. La intención de haber emitido la ley de endometriosis no tenía que ver con incrementar el presupuesto de la caja de la obra social, porque digamos, haciendo seguimiento
y teniendo en cuenta, digamos, los procesos en los que, digamos, la etapa de fertilidad de la mujer pasa por un montón de etapas, la provincia termina gastando en tratamientos la misma plata que lo que sería el abordaje hacia la endometriosis. ¿Por qué digo esto? En realidad, al no estar especificado la endometriosis como diagnóstico formal dentro de lo que es la administración de ceros, los médicos ginecólogos terminan tratando la enfermedad con las mismas metodologías de tratamiento precoz, diagnóstico y posoperatorios y demás, bajo otros ítems de diagnóstico. Entonces, a lo que voy es que en realidad por ahí lo que uno busca es la formalidad de poder tener el diagnóstico certero, que esto también permitiría tener una claridad en la historia clínica de las mujeres y poder después, el día de mañana, en decisión personal, aquella mujer que sufra la endometriosis, poder tomar algún tratamiento de desarrollo con respecto a su fertilidad. Ya que hoy realmente se buscan, cuando vos vas al ginecólogo, el ginecólogo te termina diagnosticando otras patologías, tumores o de índoles parecidas, y en realidad el foco fundamental es este diagnóstico. Por eso nos parecía importante poderlo especificar como ley. Cuando vos te vas al gasto diario de ceros, lo terminas haciendo bajo otros diagnósticos. Por ahí me hubiese gustado poder especificar esto. Yo creo de que ameritaría poder convocar otra vez al señor Guillor para poder trabajar esto. Hay muchas mujeres que están en condiciones de poder especificar en cómo están trabajando en su enfermedad de endometriosis a través de otros diagnósticos y poder llegar a un consenso y que realmente, digamos, podamos tener el diagnóstico y la ley de endometriosis, a pesar de que hoy el tratamiento y el gasto de ceros sigue siendo y no afectaría, porque realmente se está trabajando para que esto se suplante, pero con un diagnóstico erróneo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no voy a dejar de hacer referencia por ahí a cuestiones que han marcado algunos diputados de otros bloques con respecto a agresiones y demás. Y solamente voy a decir esto. Primero, no voy a dar explicaciones al caso de cuestiones políticas, pero sí me gustaría de que se tomen el atrevimiento de bajar un programa que hay por internet, agrandar las imágenes de ciertos videos y vean las acciones precisas. Y después se toman las valoraciones. Yo solamente vuelvo a aclarar que no hago lo que no me gusta que no hagan, que me hagan a mí. Así que nada más. Diputada Marcillas tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Comparto la preocupación y las cuestiones que han manifestado quienes me precedieron en la palabra respecto de la administración, el manejo y especialmente la llegada a los hogares de los servicios públicos en nuestra provincia, cuestión en la que me ha tocado trabajar antes de estar acá en la legislatura desde el Consejo Deliberante de Puerto Madryn, y en ese sentido comparto muchas de las expresiones que efectuó el señor gobernador respecto de la administración de las cooperativas en la provincia. Creo que debemos trabajar en fortalecer los entes de control, los que existen y tenemos en la Cámara, para crear y modificar y fortalecer el ente de regulación y control de los servicios públicos desde el año pasado, un proyecto que no ha sido tratado en comisión y que me parece estaría bueno podamos tratarlo prontamente de manera de brindarle más herramientas al Ejecutivo en ese aspecto. Y especialmente a la gente que es la que paga las facturas que nos llegan a todos con esta enormidad de costos que comparto también, tal cual lo decía el diputado Mesa Evans y el diputado García, esto del manejo que hoy tenemos lamentablemente a nivel nacional de dirigentes que en realidad terminan siendo CEOs o ex CEOs de las empresas que no tienen la mirada del Estado, acompañando a la ciudadanía y protegiéndonos de estos avances, en este caso sobre el bolsillo de la gente. Por otro lado, quería solicitar la colaboración de los presidentes de bloque para que finalmente se pueda convocar a la Comisión de Parlamento Patagónico. El diputado Espinosa hoy manifestaba la necesidad de que
un proyecto que estaba presentando llegar al Parlamento Patagónico. Esta Cámara no ha podido, si bien está conformada por resolución, no ha podido convocar a la Comisión de Parlamento. Solicito a los presidentes de bloque tengan a bien colaborar para que esta comisión pronto se pueda reunir y poder trabajar, porque el Parlamento debe ser convocado y es una de las cámaras, justamente la que preside el Parlamento, la que no ha tenido esta definición concreta. Por otro lado, quería presentar, para que vaya a comisión, un proyecto de resolución que en realidad es un pedido de informes. Hemos discutido acá ampliamente el tratamiento sobre tablas y las cuestiones. Solo pido que vaya a comisión y seguramente desde allí lo podremos tener en el recinto en las próximas sesiones. Tiene que ver con lo que había adelantado el día que nos visitó el ministro de Gobierno respecto del manejo de los centros de monitoreo que han sido, que están funcionando en la provincia. Nosotros sancionamos sobre fines del año pasado un proyecto de ley de la diputada Papayani, si mal no recuerdo, que tiene que ver justamente con el manejo de las imágenes que toman las cámaras, en este caso de los centros de monitoreo que dependen de la provincia. Estos centros de monitoreo, en la ley, tienen especificaciones muy concretas que, a partir de lo que hemos podido conversar con el ministro de Gobierno hace pocos días, me parece que requieren alguna adecuación de quienes lo manejan, de quienes los manejan. Y en el pedido de informe solicito una serie de datos que me parece que nos va a venir bien tener en cuenta a fin de analizar la adecuación de los centros de monitoreo a la ley vigente. Entiendo que debiera ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Podemos tratarlo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Sí, lo podemos, si no hay molestia de los colegas. Si le podemos dar tratamiento, es un pedido de informe bastante breve, estamos en tiempo, si los diputados no tienen problema, la verdad es que le daríamos trámite más rápido. Si es posible, pido el tratamiento. Muy bien. Por secretaría se dará lectura. La legislatura de la provincia del Chubut resuelve. Artículo primero. Dirigirse al ministro de Gobierno de la provincia en los términos y alcances del artículo 134, inciso 3 de la Constitución Provincial, para que en un plazo improrrogable de 10 días hábiles a partir de la notificación de la presente, informe al Poder Legislativo. Sobre los centros de monitoreo, informe. Centro de monitoreo activos de la provincia detallando. Cantidad de cámaras colocadas y activas en cada ciudad. Mantenimiento de las cámaras de seguridad, designación, funciones, atribuciones, responsabilidades, convenios en caso de existir. Personal destinado a cada centro, cantidad, dependencia, municipal o provincial, condiciones de contratación, perfil. Responsable de cada centro de monitoreo, designación, funciones, atribuciones, responsabilidades. Convenios, si los hubiera, con municipios, entes nacionales, empresas, etc. Envíe copia. Adecuaciones relacionadas con los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 19, número 76. Medidas tomadas por los responsables de los centros de monitoreo de Puerto Madryn frente a las infracciones de público conocimiento de los artículos 6, 9 y 11 de la Ley 19, número 76. Artículo segundo, de forma. A consideración de los señores diputados por la afirmativa. Aprobado. Continúe. Sí, gracias, señor presidente. Y voy a hacer también la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo lo que a mi entender fue un error de la Cámara el año pasado. Nosotros tuvimos en tratamiento un proyecto del Poder Ejecutivo para sancionar las asignaciones, los montos de las asignaciones familiares para los empleados públicos de la provincia del Chubut y para quienes son jubilados de la provincia. Y en esa ley, donde sancionamos los montos que cada empleado debe percibir en función del beneficio que corresponda, sancionamos montos para quienes tienen
asignaciones o beneficios relacionadas con la discapacidad que se contradicen, a mi entender, en algún punto con la Ley de Protección de Personas con Discapacidad que tiene vigente la provincia. Entiendo que esto debe ser salvado, que este error podemos modificarlo, y a partir de ello es que pido que el proyecto de ley vaya a la Comisión, entiendo, de Legislación Social y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque también tiene un artículo por el cual solicito que el Poder Ejecutivo realice las asignaciones presupuestarias y las modificaciones que sean necesarias. Es todo, señor presidente. Muy bien, gracias, señora diputada. Se le da ingreso al proyecto de ley general y pasa a la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud, Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Diputado Conde tiene la palabra. Sí, señor presidente, algunas cositas que quiero decir respecto de lo que se ha dicho acá antes de ahora con respecto a las cooperativas. Lo que no se ha expresado, y quiero expresarlo yo, es que hay que defender el régimen cooperativo, ¿no? Es decir, coincidimos todos que la situación es crítica, que en algunos aspectos esto excede naturalmente la administración cooperativa, sobre todo el tema de los costos. Pero recién hablábamos con el diputado García y reflexionábamos en este sentido. El que dirige o administra una cooperativa debe tener espíritu cooperativo. Y quizá allí, hace muchos años, está la madre del borrego, es decir, se ha ido desnaturalizando el rol y consecuentemente la cooperativa también ha corrido la misma suerte. Y no hemos logrado que el régimen cooperativo, que sin duda a mi juicio es lo más adecuado para la prestación de estos servicios, cumpla con los fines superiores con los que ha sido concebido. Así que he manifestado en otra oportunidad que en todo caso evaluaremos cuáles son las circunstancias que tienen que ver con el desempeño de las cooperativas en nuestra provincia y en todo caso si hay una mala administración o si la ha habido y si es necesario naturalmente intervenir estas organizaciones para un estudio consensuado, una auditoría, mejor dicho, minuciosa sobre las administraciones de los últimos años y tener certeza acerca de los resultados. Hace muchos años que escuchaba, y creo que esto es lo que ha pasado, parece que la política se metió en la administración de las cooperativas y si esto es cierto, como presumimos que es cierto, los resultados han quedado a la vista. El otro tema tiene que ver con los jueces. Acá se ha hecho mención al fallo de la Cámara Civil y Comercial que ha declarado la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley de emergencia, habilitando los embargos de los jueces. En Comodoro Rivadavia, donde he ejercido la profesión, conozco a toda la magistratura, ¿no? No me puedo meter con nadie porque así es la suerte que voy a correr. Pero es cierto, esta es una verdad gigantesca, esta que dice el Martín Fierro, hacete amigo del juez. Los conjueces, es decir, los abogados que cumplimos la tarea judicial en ausencia del juez natural, los conjueces somos súbditos de los jueces naturales, cuando las cuestiones involucran a los jueces naturales. Porque después de cumplida la tarea del conjuez, este vuelve a su desempeño profesional y queda sujeto o sometido a la voluntad del juez, aquel sobre el cual el conjuez debía resolver alguna cuestión, como es el caso que estamos evaluando. De modo que los conjueces son súbditos de los jueces naturales y los jueces naturales son súbditos del poder político. Este es el escalafón. Con esto quiero significar, la declaración de inconstitucionalidad puede ser objeto de una adecuada interpretación. ¿Por qué no? Las leyes de emergencia, por su naturaleza, están lindando en la violación de algunas normas constitucionales, siempre. Sobre todo cuando esta normativa se perpetúa en el tiempo. Yo creo que el tema está requiriendo un tratamiento urgente para que se resuelva
Y si bien acá el gobierno ha mandado algunas normas que pretendían que la legislatura avalara para dar solución al conflicto con los magistrados, es de mi opinión que esas decisiones no requieren de un pronunciamiento de la legislatura y bien puede el gobierno provincial llevar a cabo esos acuerdos que dice habría de celebrar con los magistrados. No necesita una ley para ese fin. Lo que quiere es involucrar al Poder Legislativo también en una decisión que en última instancia no deja de ser una decisión política. De modo que no me sorprende la decisión que ha adoptado este tribunal de conjueces, porque efectivamente siempre los conjueces que han actuado en estos procesos han estado en sintonía con la voluntad de los magistrados en la acción de amparo. Y a mí me ha tocado ser sorteado con juez de esta causa hace algunos años. Lo paradójico es que yo venía pensando de que el amparo no era el camino para un reclamo salarial, porque de esto se trata. Lo que han hecho los jueces a través del amparo han sido eludir una acción laboral, han ido por la vía de un proceso urgente, porque habían algunos antecedentes. A mí siempre me pareció que este no era el camino, pero el gobernador Das Neves me recusó para actuar en esa causa y bueno, no pude expresar esto que estoy diciendo ahora cuando ya las cosas están hechas y dichas. Hay sentencia firme, este ha sido el camino que se ha optado y hay que resolverlo. Y el gobierno provincial debe resolverlo. No espere que la Cámara de Diputados le dé la derecha, que lo resuelva el gobierno provincial. No necesita de una ley. El otro tema es la presentación de un proyecto de ley de adhesión a un régimen nacional. Estoy hablando de la ley 27.328, que está creando el régimen de contratación público-privado. Esto es una ley que tiene que ver con el incentivo de la inversión privada en los emprendimientos de las obras y los servicios públicos que tiene a su cargo el Estado. El régimen federal es el que se ha sancionado y que nos da el marco, y está la posibilidad naturalmente de que nuestra provincia también se adhiera a este régimen y consecuentemente en el ámbito de nuestro territorio pueda tener su andamiaje. Así que solicito que se gire a las comisiones respectivas este proyecto de ley. Y por último, señor presidente, un proyecto de resolución. Le cuento, el gobierno, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, autorizó al Ministerio de Salud a contratar con carácter de excepción una vivienda, un inmueble en alquiler en la ciudad de Esquel para ser destinado naturalmente al uso del área de salud. Lo paradójico del hecho es que el propietario del inmueble es agente del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la provincia. De modo que, por expresa disposición de la normativa aplicable, no puede, naturalmente, un miembro integrante del Estado contratar, como lo ha hecho en este caso, esta persona, sobre la cual no voy a dar cuenta en este momento, pero sí luego cuando tengamos la información precisa. El fundamento del decreto es que en verdad se ha tratado de un régimen de excepción, ya que se trataría en apariencia del único inmueble disponible para este fin. Lo paradójico es que pareciera ser que Esquel no tiene, la ciudad, otra posibilidad que no haya sido esta. De modo que lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que remita copia del expediente que ha dado origen a este decreto número 738 del 5 de junio de 2017 y allí entonces evaluaremos la situación. Nada más. Gracias, señor diputado. Diputado Fita tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Recién cuando pedía al diputado López el minuto de silencio por el compañero Marcelo Horacio Inle, yo quería hacer un simple reconocimiento del movimiento obrero a lo que fue la figura de Marcelo como un compañero justicialista, un compañero del cual
acompañó las luchas que hicimos todos los sindicatos en su última gestión como senador, acompañándonos a discutir la zona desfavorable junto al exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar, en el 2013, junto con los sindicatos petroleros, los sindicatos de UOCRA, los sindicatos hermanos y las 3 CGT, en aquella pelea sobre la zona desfavorable. Reconocer la figura de Marcelo como un hombre de bien, de trayectoria, y obviamente un hombre que perteneció a la fila del justicialismo, pero que terminó en la justicia como con todos sus honores, así que reconocer la figura del compañero. Sí. Muy bien, siendo las 16:06 minutos y sin más oradores, se da por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Gracias, señores diputados.